Patos tenía el mismo diseño que Júpiter, salvo que el tablero era azul oscuro en lugar de verde. Lo primero que noté fue que todos los iconos de nivel habituales habían sido sustituidos por una roca azul y una especie de panal naranja. Había un icono que tenía parte de la forma del icono de la jungla, pero no le presté mucha atención. Miré del otro lado del tablero para ver al nuevo monstruo, y en vez de Edora, era Biollante. Pero eso no podía ser cierto. Godzilla contra Biollante no se estrenó hasta 1989, y este juego es de 1988. Quizás Toho incluyó a Biollante en el juego para crear entusiasmo por la película que venía, pero al final cambiaron de idea. Intentaba racionalizar estas anomalías del juego tanto como pude, pero parecía ser inútil. El tema del mapa de Pados fue la primera canción nueva que escuché en el juego. Como la mayoría de las nuevas canciones era difícil de describir, lo voy a intentar. Primero empieza lento y lleno de suspenso, mucho más lento que cualquier canción del juego. Pero más o menos cada 12 segundos se oía un fuerte sonido de choque y el tempo cambiaba. Era como si el compositor hubiera tocado al azar partes de 5 canciones distintas con los mismos instrumentos. Moví a Godzilla, uno de los muchos iconos de roca azul que habían sustituido a los de la selva, y comencé el nivel. El nivel parecía un camino de montañas azules con un planeta rojo sangre en el cielo. Pero había algo raro en las montañas. Tenían un aspecto como de papel triturado. Al principio pensé que tal vez el glitch le había afectado, pero esto parecía muy intencional. Y pronto me daría cuenta de otra cosa en este nuevo nivel. No había enemigos. En absoluto. Ni siquiera obstáculos. También debo mencionar que aquí fue donde el contador de puntos empezó a fallar más allá de lo comprensible. Pero realmente no me molesta. Nunca estoy al día con las puntuaciones de un juego. Así que sin tener que concentrarme en nada, escuchaba la música mientras iba recorriendo el nivel. La música tenía un aire melancólico. Si lo hubiera escuchado en algún juego normal, habría sido bastante agradable. El nivel duró 3 pantallas, pero sin obstáculos alrededor lo terminé bastante rápido. Probé otros niveles del mismo tipo para ver si aparecía algún enemigo, pero no había ninguno. Había poco más que ver en las montañas azules, así que probé el otro tipo de nivel. Empecé uno de los niveles naranjas, y mis ojos fueron asaltados con un grotesco fondo de tumorosos ojos rojos con naranja. La textura del cielo era igual que la del suelo, así que supuse que el juego me estaba indicando que este nivel transcurría en una cueva. Los únicos enemigos de aquí eran estos, pero como pueden ver, los pequeños bastardos estaban por todas partes. La música ciertamente no ayudó en nada. Sonaba como una mezcla de chillidos fuertes y ritmos de batería que sonaban como el tema de un monstruo en una película de terror. Después de completarlo, intenté evitar jugar a través de más de estos niveles siempre que pude. El mapa era corto, por lo que pasaron unos pocos minutos antes de dirigirme a una revancha con Gesora y Moguera. Pero esta vez, sus sprites y patrones de ataque eran bastante diferentes. Luché contra Moguera primero, quien parece haber sido reemplazado por una especie de máquina voladora. Era casi como luchar contra Mothra,
solo que se movía con mucha más gracia. Atacaba haciendo girar su tentáculo frontal como un sacacorchos, y seguía teniendo su rayo ocular, solo que ahora lo disparaba por su taladro. Esta cosa larguirucha había sustituido a Kesura, y este nuevo monstruo sí que fue un desafío. Corría y saltaba a gran velocidad, constantemente moviendo los brazos para dificultar el acercarse. Y por supuesto, intentaba acorralarme con la misma resolución molesta de siempre. Lo pude derrotar haciendo una combinación de coletazos y disparando constantemente el rayo de calor. Después de eso avancé para luchar contra Titanosaurus. Pero cuando inicié la pelea, Titanosaurus no se veía por ningún lado. Y el juego simplemente volvió al mapa con la pieza de Titanosaurus ahora desaparecida. Ya no había nadie más contra quien luchar, excepto Biollante. Así que un tanto entusiasmado comencé la pelea. Me sorprendió bastante que Biollante empezara el combate en su forma de rosa. Estaba inmóvil y usaba sus tentáculos para alejarme del cuerpo principal que recibía bastante daño. Y como era de esperar, se transformó en su forma final tras recibir suficiente daño. El sprite se veía bastante bien para ser de 8 bits. Su técnica de combate era la misma, solo que ahora Biollante podía moverse, aunque más lento que cualquier otro monstruo. Ser golpeado por los tentáculos ahora hacía más daño, y Biollante podía hacer un escupitajo ácido, que justo lo pude esquivar de un salto como se puede ver en la captura de pantalla. No fue tan difícil de derrotar, solo tomó 2 rondas. Pero cuando Biollante desapareció, la música se detuvo, y había un nuevo icono reemplazando a la base. Este icono no estaba ahí antes de vencer a Biollante. Parecía una máscara tribal roja y me causaba una sensación extraña al verla. Pero como reemplazaba a la base, debía ser la única forma de salir de Pados. Moví a Godzilla en la casilla y comencé el nivel. Era un lugar de aspecto infernal, sin cielo y con un fuego parpadeante en el fondo. El fuego parecía mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto en la NES. Había música, en forma de un sonido de tambor lento y constante que asemejaba a los latidos de un corazón. Todo el texto de la parte superior de la pantalla y la barra de vida habían desaparecido, y en su lugar había un único pedazo de texto en el centro, que decía: corre. Mi sensación de inquietud se había intensificado. Recorrí el nivel con cautela, pero al igual que las montañas azules, no había enemigos. Caminé de un lado a otro durante un minuto antes de volver a pensar en aquel texto. Y me pregunté: ¿correr? ¿De qué? La primera vez que me atacó, ni siquiera lo vi. Escuché un ruido fuera de mi habitación y me volteé para ver si se había caído algo. Y cuando miré de vuelta, Godzilla se estaba muriendo. Pensé que se había tratado de otro glitch, pero no iba a pasarme el juego sin Godzilla. Así que reinicié el juego y fui a la pantalla de contraseña. ¿He mencionado alguna vez lo espeluznante que es la música de la pantalla de contraseña? Si han jugado el juego, saben a lo que me refiero. No encaja para nada con la temática del juego. Hasta parece más como algo de un juego de terror. Quizás la hicieron así para que los niños no hicieran trampa. Estaba tan molesto en este punto, porque pensaba que iba a tener que luchar contra todos los monstruos de nuevo. Pero no fue así. El juego me regresó justo donde estaba antes de empezar el nivel de la cara roja.
Así que volví a intentarlo, asegurándome de prestar atención esta vez. Fue entonces cuando escuché un ruido grave. Y entonces lo vi. Esa cosa. ¿Has tenido esa sensación en tu cuerpo cuando sientes que estás en peligro extremo? Empiezas a retroceder y a ponerte tenso, mientras la adrenalina corre por tus venas y tus nervios empiezan a sentirse muy fríos. Esa es la sensación que tuve cuando tomé esta captura de pantalla. No me he visto todas las películas de Godzilla, pero estoy bastante seguro de que esto no estaba en ninguna de ellas. Tenía que ser algo que los desarrolladores inventaron. Pero ¿qué clase de jodido enfermo pondría esto en un juego de niños? Por pura suerte, o quizás el subidón de adrenalina, conseguí correrlo bastante rápido como para escapar de él. Era muy rápido, tanto que si lo veías, era casi seguro de que ibas a morir. Y cuando digo morir, me refiero a que tu monstruo muera al instante si la criatura lo toca. Una vez que volví al mapa, me sentía asustado. Tanto que me sentí muy tentado de apagar el juego e intentar fingir que esto nunca había pasado. No podía creer lo que acababa de pasar. No podía ser real. E incluso si quisiera continuar, aún tenía que pasar a Motra por este nivel de persecución. Pero mientras permanecía inactivo en la pantalla del mapa durante unos minutos, mi miedo fue sustituido por una ardiente curiosidad. ¿Qué demonios fue lo que acaba de ocurrir? ¿Cómo era el resto del juego? Solo tenía que superar este nivel con Motra, y luego pasaría al siguiente mundo. Pero cuando movía a Motra la cara roja, el juego lo registró como si yo hubiera pasado el nivel. Me sentí muy aliviado. Pero ahora tenía que prepararme para el siguiente mundo. Trance.